Lo recuerdo como si el sol de Madrid se hubiera detenido en ese preciso instante, quemándome la piel a través del velo blanco que mi madre había bordado con sus propias manos temblorosas. Mi hermano, Javier, irrumpió en la recepción del salón de bodas como un toro desbocado en la plaza de toros de las Ventas, botella de champán en alto, espuma salpicando los trajes impecables de los invitados. Y luego el pastel de ese monumento de 3 pisos cubierto de glaseado blanco y rosas comestibles hecho añicos contra el suelo de mármol, con un estruendo que ahogó los violines. Eres una puta mentirosa, Elena. Este matrimonio es una farsa construida sobre mentiras y dinero sucio, gritó, su voz ronca de rabia. Los ojos inyectados en sangre fijos en mí mientras los cristales de azúcar crujían bajo sus botas. Permanecí en silencio, con la mano de mi prometido, Carlos, apretando la mía como un salvavidas en un naufragio. Y en ese mutismo calculado, todos familia, amigos, el cura que aún olía a incienso, se volvieron hacia mí esperando el estallido, la negación, el llanto. Pero yo solo sonreí, una sonrisa fina como el filo de un cuchillo jamonero. Y susurré para mis adentros, esto no termina aquí. Esto apenas comienza. Esa boda en el corazón de Madrid, en el Palacio de Cibeles con vistas a la Puerta del Sol, debería haber sido el clímax de mi vida. 30 años de sacrificios. De noches en vela estudiando Derecho en la Complutense mientras mi padre agonizaba de cáncer en el Hospital Gregorio Marañón. De rechazar ofertas de trabajo en Barcelona para quedarme cuidando a mi madre en nuestro piso de Malasaña, con sus paredes agrietadas por el tiempo y las deudas. Carlos era mi salvación, alto, moreno, con esa sonrisa que iluminaba las reuniones de la firma de abogados donde trabajábamos juntos, heredera de una familia de banqueros que prometía estabilidad. Habíamos planeado todo durante un año, el vestido de encaje valenciano, los canapés de jamón ibérico, la lista de invitados que incluía a primos lejanos de Galicia y amigos de la universidad. Javier, mi único hermano mayor, siempre había sido el rebelde, el que dejó la familia para perseguir sueños de artista en Sevilla, el que volvía a casa solo cuando necesitaba dinero, el que odiaba a Carlos desde el primer día por robarle el puesto de heredero en el negocio familiar que papá nunca tuvo tiempo de construir. Pero esa irrupción no fue un arrebato de celos fraternales. Era el detonante de una bomba que yo misma había estado armando en las sombras de mi mente durante meses. Todo empezó 6 meses antes, en una tarde de lluvia torrencial que azotaba las ventanas de nuestra cafetería favorita en Chueca. Javier me había llamado. Su voz entrecortada por el sollozo, Elena. Mamá está enferma. Muy enferma. Cáncer de páncreas, como papá. Corrí al Hospital La Paz, donde la encontré postrada en una cama rodeada de tubos y monitores que pitaban como verdugos impacientes. Mi madre, Isabel, la mujer que había cosido mi primer vestido de flamenco para la feria de abril, ahora era un esqueleto envuelto en sábanas blancas, sus ojos hundidos suplicándome que no le dijera nada a Javier. Él no puede saberlo, hija. No hasta que arreglemos lo del testamento. Aquella confesión, murmurada entre dosis de morfina, destapó el pozo séptico de secretos familiares. Papá no había muerto pobre, como nos habían hecho creer. Había invertido en propiedades en la Costa del Sol durante los años 80, boom inmobiliario que multiplicó su fortuna en silencio. Pero Javier, en su juventud imprudente, había falsificado documentos para vender una parcela en Marbella, embolsándose el dinero para financiar su carrera artística que nunca despegó. Mamá lo había encubierto, robando de las cuentas familiares para tapar el agujero, hasta que el estrés la consumió. Yo, la hija obediente, la abogada meticulosa, juré vengarme. No por el dinero, aunque los 200.000 euros perdidos podrían haber pagado el tratamiento de mamá, sino por la traición. Javier no solo nos había robado, sino que había destruido la última ilusión de unidad familiar.
Planeé mi revancha con la precisión de un alegato en los juzgados. Seducir a Carlos no fue difícil. Él ya me admiraba por mi inteligencia afilada, pero casarme con él, absorber su red de contactos en el mundo financiero, y luego exponer a Javier no como un ladrón, sino como un parásito que había envenenado la sangre de nuestra familia. En las noches solitarias, mientras Carlos dormía a mi lado en nuestro ático de Salamanca, yo revisaba expedientes falsos que preparé con un colega corrupto. Sí. Incluso los abogados tenemos demonios. Documentos que probaban que Javier no solo había robado, sino que había blanqueado dinero para un cártel andaluz menor. Un detalle que inventé pero que sonaba plausible en los pasillos del poder madrileño. La ceremonia fue perfecta hasta el sí. Quiero. El sol entraba a raudales por los vitrales, tiñendo el altar de oro líquido. Y cuando besé a Carlos, el aplauso fue ensordecedor. Pero Javier esperó a la recepción, oculto entre los camareros que servían cava freixenet. Su explosión fue mi señal, no grité. No lo abofeteé. En cambio, levanté mi copa rota, un trozo afilado que recogí del suelo y brindé por las familias que se rompen, pero se reconstruyen más fuertes. Los invitados murmuraron. Mi madre sollozó en silencio desde su silla de ruedas, y Carlos me miró con una mezcla de orgullo y desconcierto. Esa noche, mientras los flashes de los fotógrafos capturaban el caos, yo ya había iniciado el primer paso, un mensaje anónimo a la Guardia Civil, adjuntando pruebas de la deuda de Javier. El silencio era mi arma, la sorpresa, mi victoria. Los días siguientes fueron un torbellino de escándalos en los tabloides. Hermano de novia, destroza boda millonaria en Madrid. Las redes sociales ardían con especulaciones, desde celos románticos hasta disputas por herencia. Y yo, Elena Vargas, la novia serena, me convertí en la mártir involuntaria. Carlos me abrazaba en la cama, susurrando promesas de justicia. Lo denunciaremos. Mi amor. Nadie toca a mi familia. Pero en mi interior, la rabia bullía como el guiso de callos que mamá preparaba en invierno, lenta, espesa, inevitable. Llamé a mi prima Lucía, la intermediaria perfecta psicóloga en Toledo, la única que conocía la verdad parcial sobre Javier, la que me había aconsejado perdonar para sanar en sesiones terapéuticas que yo fingía seguir. Lucía, necesito tu ayuda. No para curar, sino para cortar de raíz. Ella dudó, su voz suave como el vino de Rioja. Elena, la venganza es un fuego que quema al que lo enciende. Pero accedió, porque en el fondo, ella también odiaba a Javier por haber seducido a su prometido años atrás. Un secreto que compartíamos como una cicatriz. Mientras Madrid se recuperaba de su resaca navideña, era diciembre. Las luces de la Gran Vía parpadeaban como ojos acusadores. Yo tejía mi re. Visité a un detective privado en un bar de Lavapiés. Un hombre curtido llamado Ramiro que olía a tabaco y promesas rotas. Encuéntreme todo sobre Javier, amantes, deudas, vicios. Él sonrió, mostrando dientes amarillos por 500 euros. Le traigo su alma en un sobre. Y lo hizo, fotos de Javier en moteles de extrarradio con prostitutas. Extractos bancarios de apuestas en casinos de Marbella. Y lo peor, cartas de amor a nuestra madre, suplicando perdón mientras la desangraba financieramente. Cada descubrimiento era un clavo en mi ataúd emocional. La furia se mezclaba con una nostalgia amarga por el niño que jugaba conmigo en los parques de retiro, construyendo castillos de arena que el viento siempre derribaba. Una semana después del desastre, Javier me llamó desde un número desconocido. Su voz era un hilo rasgado. Hermana, lo siento. Estaba borracho, furioso por todo. Déjame explicarte. Colgué sin responder, pero guardé el número. El plan avanzaba, usaría a Lucía para infiltrarse en su círculo, fingiendo compasión para extraer confesiones grabadas. Carlos,
ajeno a mi maquinación. Organizó una cena familiar en nuestra casa para reconciliarse. Mamá asistió, frágil como una hoja de olivo en otoño. Y allí, bajo la araña de cristal que heredamos de la abuela, Javier se arrodilló ante mí. Perdóname, Elena. Eres lo único que me queda. Lágrimas reales corrían por sus mejillas. Y por un segundo, el corazón me falló. Era mi hermano, el que me defendió de los bullies en el colegio San Isidro. Pero recordé el rostro demacrado de mamá en el hospital, y mi silencio se volvió acero. El perdón no borra las deudas, Javier, dije. Y en ese momento, supe que el camino de regreso estaba cerrado. El invierno madrileño se clavaba en los huesos como astillas de vidrio rotos. Y en las semanas que siguieron a la boda, mi vida se convirtió en un laberinto de espejos deformantes. Por fuera, Elena la resiliente, posando para entrevistas en El País donde declaraba el amor sobrevive a las tormentas familiares. Por dentro, una depredadora acechando en la niebla, contando los días hasta que mi trampa se cerrara. Carlos, con su agenda repleta de reuniones en la Bolsa de Madrid, me mimaba con cenas en Diverexo y joyas de Suárez, creyendo que mi melancolía era solo el eco del trauma. Eres mi guerrera, me decía, besando mi nuca mientras veíamos la nieve caer sobre el Retiro desde nuestra terraza. Pero yo mentía en cada caricia, usando su acceso a cuentas offshore para rastrear las huellas financieras de Javier. Sí. Incluso los banqueros tienen grietas por donde se filtra la corrupción. Lucía fue mi puente hacia el abismo. Nos reunimos en su consulta de Toledo, un viaje en ave que me permitió rumiar en silencio el paisaje árido de Castilla, olivos retorcidos como almas torturadas, recordándome las raíces andaluzas de nuestra familia, emigradas a Madrid en los 70 huyendo de la miseria postfranquista. Ella me recibió con un abrazo tibio y una infusión de manzanilla. Elena, esto te está consumiendo. Javier es un desastre, pero vale la pena destruirte por él. Sus ojos, verdes como los viñedos de La Rioja, reflejaban una compasión que yo envidiaba y despreciaba. Le conté todo del robo de la parcela, las cartas falsificadas, el cáncer de mamá acelerado por la culpa. Omití lo de los documentos inventados. Por supuesto, Lucía era la santa de la familia, la que mediaba en Navidades para evitar que papá y Javier se mataran por discusiones sobre fútbol y finanzas. Ayúdame a grabarlo, le supliqué. Finge ser su confidente. Extrae la confesión. Ella palideció, pero accedió por mamá. Pero prométeme que pararás si se arrepiente de verdad. De vuelta en Madrid, organicé el cebo. Invité a Javier a un almuerzo en Casa Lucio, el restaurante donde papá celebró mi graduación con judías verdes y huevos estrellados. Él llegó demacrado, con ojeras como moretones y una barba de 3 días que lo hacía parecer un mendigo en la Puerta del Sol. Gracias por esto, Elena. Pensé que me habías borrado del mapa. Pedimos paella y vino de la casa. Y mientras el arroz humeaba, le tendí la rama de olivo. Somos sangre, Javier. Pero el dinero. Mamá lo necesita para su tratamiento. Él bajó la mirada, revolviendo el tenedor en el plato. Lo sé. Fui un idiota. Vendí esa parcela porque papá me prometió una parte, pero luego te lo dejó todo a ti en el testamento preliminar. Celos, hermana. Puros celos de que tú fueras la perfecta. Mentía, por supuesto, del testamento real, que mamá me mostró en su lecho de muerte. Nos dividía equitativamente, pero fingí creérmelo, lágrimas surcándome las mejillas para ablandarlo. Esa noche, Lucía lo llamó. Javier, soy tu prima. Elena me contó. Ven a Toledo. Hablemos sin juicios. Mientras tanto, las consecuencias de la boda se ramificaban como venas en una hoja de parra. Los socios de Carlos retiraron inversiones menores, murmurando sobre estabilidad familiar. Mi jefa en el bufete, una fiscal implacable llamada Carmen,
Me apartó de un caso de blanqueo por conflicto de intereses. Y mamá. Pobre mamá. Confinada en una clínica privada en Pozuelo, gracias a los fondos de Carlos. Me visitaba en sueños, hija. El odio es una cadena. Rompela. Despertaba sudando, el corazón latiendo como un tambor flamenco, y entonces redoblaba esfuerzos. Ramiro, el detective, me entregó un dossier que ardía en mis manos. Javier no solo había perdido el dinero en casinos, sino que había contraído deudas con prestamistas de Triana, tipos que cortaban dedos por retrasos. Fotos de moretones frescos en sus brazos confirmaban las palizas. Por un instante, la piedad me rozó mi hermano, el soñador que pintaba atardeceres en el Guadalquivir. Pero la ira la aplastó. Él había elegido este camino, como eligió traicionarnos. Lucía me envió el primer audio una semana después. Javier, ebrio en su piso de Toledo, confesando entre hipos, robé porque odiaba a papá por favoritismo. Elena siempre fue la lista, la que estudiaba mientras yo fallaba. Y el dinero. Lo usé para drogas, para olvidar. Si mamá muere, será mi culpa. Su voz se quebraba, un lamento gutural que me erizó la piel. Lo escuché en bucle durante horas, en el metro de Sol, rodeada de desconocidos que ignoraban el veneno que corría por mis venas. Era oro puro para mi caso, con eso, más los documentos falsos. Podría hundirlo en prisión por fraude y asociación ilícita. Pero el plan requería precisión quirúrgica, un error, y yo caería con él. Llamé a Carlos esa noche, fingiendo vulnerabilidad. Amor, ¿investigarías algo para mí sobre deudas familiares? Él accedió, inocente como un cordero en el matadero de las ventas. Navidad llegó envuelta en luces parpadeantes y villancicos en la Gran Vía. Pero nuestra familia se reunió en un silencio sepulcral en el piso de Malasaña. Mamá, con peluca post-quimio, repartía turrón mientras Javier y yo nos mirábamos como huelistas en un ruedo. Lucía me dio, su voz un bálsamo. Hablemos del futuro. Elena, Javier quiere devolver lo robado. Él asintió, ojos bajos. Con el tiempo, hermana. Encuentra un trabajo en Madrid. Pagaré. Fingí esperanza, pero internamente calculaba, el préstamo que le ofrecería sería una trampa, con cláusulas que lo atarían a pagos imposibles, forzándolo a confesar más. Esa noche, bajo el manto estrellado, salí al balcón y fumé un cigarrillo, vicio heredado de papá, mirando las torres de la Plaza Mayor. La ciudad bullía de vida ajena, risas y champán, mientras yo tejía mi sudario de venganza. Por ti, mamá, murmuré al viento frío. Pero en el fondo, una vocecilla susurraba, ¿y si el precio es tu alma? Las semanas se aceleraron como un tren bala hacia el abismo. Javier se mudó temporalmente a Toledo con Lucía, para reflexionar. Y yo usé el tiempo para pulir las pruebas, un video editado donde sus confesiones se entrelazaban con extractos bancarios falsos, listo para entregar a la fiscalía. Carlos descubrió irregularidades en las cuentas de su firma, deudas que yo había plantado sutilmente, apuntando a Javier como culpable. Esto podría arruinarlo todo, me dijo, pálido en nuestro despacho. Lo consolé con sexo apasionado, un bálsamo temporal, pero su duda crecía. ¿Por qué tanto secreto? ¿Elena? Mentí con facilidad, protejo a la familia. Y mientras Madrid despertaba a un año nuevo con fuegos artificiales que iluminaban el cielo como explosiones de ira contenida, yo sabía que el clímax se acercaba. La venganza no era un acto, era una sinfonía, y Javier era mi nota discordante final. Primavera irrumpió en Madrid como una amante impaciente, jacarandas tiñendo de púrpura las aceras de Alcalá, el olor a azahar flotando desde los naranjos del Retiro, y en mi pecho, una tormenta que no cesaba. Habían pasado 3 meses desde la boda, y mi plan avanzaba con la inexorabilidad de un río Ebro desbordado. Javier, ahora empleado precario en una galería de arte en Toledo,
Enviaba pagos mensuales de 500 euros migajas que yo desviaba a una cuenta oculta, acumulando evidencia de su buena fe para contrastar con sus pecados posteriores. Lucía era mi oráculo, sus audios semanales capturaban a Javier desmoronándose. Confesiones que fluían como vino rancio, Elena nunca me perdonará. Robé porque la envidiaba. Lucía. Ella lo tenía todo, el amor de papá. El éxito. Yo solo quise un pedazo. En uno particularmente visceral. Sollozaba recordando el funeral de papá, le mentí en su lecho de muerte. Dije que lo amaba, pero lo odiaba por dejarme atrás. Escuchaba esas grabaciones en mi coche. Un Audi prestado por Carlos, aparcado en doble fila frente al juzgado de la Plaza de Castilla, donde simulaba preparar casos mientras mi mente conspiraba. Pero el odio es un huésped voraz, empezó a devorarme desde dentro. Insomnio me asaltaba como ladrones en la noche, y en las madrugadas. Vagaba por nuestro ático desnuda, mirando el skyline de Madrid como un mapa de batallas pendientes. Carlos notaba los cambios, mis ausencias por trabajo. Las ojeras que ni el maquillaje de Chanel disimulaba. Estás distante, amor. Es por Javier. Lo besaba para silenciarlo, pero sus besos sabían a ceniza. Él, el pilar de mi fachada, se convertía en víctima colateral promovido a socio en la firma gracias a mis conexiones y mis manipulaciones. Ahora dudaba de lealtades. Una noche, durante una cena en Botín con jamón cortado al momento, explotó, encontré correos tuyos a un detective. ¿Qué demonios pasa, Elena? El cuchillo en mi mano tembló sobre el plato, por un segundo. Vi sangre real. No la de cerdo ibérico. Es por la herencia. Javier nos debe todo. Mentí a medias. Y él, con su fe ciega en mí, lo aceptó, entonces. Hagámoslo legal. Te ayudo a demandarlo. Mamá empeoraba. Las quimios la dejaban exhausta. Un fantasma en bata rosa que me visitaba en el hospital con historias de infancia para distraerme. ¿Recuerdas cuando Javier te salvó de ahogarte en la playa de Sotogrande? Era un ángel entonces. Lágrimas calientes rodaban por mis mejillas mientras asentía. Pero internamente, la rabia se avivaba. Ese mismo ángel nos había cortado las alas. Decidí acelerarlo todo. Organicé una reconciliación en Sevilla, tierra natal de Javier, pretextando un retiro familiar para el cumpleaños de mamá. Alquilé una casa en Triana, con patios de azulejos blancos y geranios rojos sangrantes. Y allí, bajo el sol abrasador de abril, tendí la trampa final. Javier llegó en tren, con una maleta raída y una sonrisa tentativa. Gracias por esto, hermana. Siento que puedo empezar de nuevo. Lucía lo acompañó. Su rol de mediadora, ahora un telón para mi teatro. La primera noche, cenamos gazpacho y gambas al pil pil en la terraza. El Guadalquivir reflejando las luces de la Giralda como promesas falsas. Mamá, en silla de ruedas, bendijo la mesa con una sonrisa frágil. Mis hijos, juntos de nuevo. Yo serví vino de Jerez, 2 copas más para Javier. Y cuando el alcohol soltó su lengua, lo pinché. Cuéntanos la verdad, Javier. Sobre la parcela. Sobre por qué nos dejaste en la ruina. Él se tambaleó. Ojos vidriosos. Fue un error. Papá me presionó para invertir. Pero fallé. Vendí para cubrir. Para cubrir mis deudas con gente mala. Blanqueo. Sí, pero pequeño. Por favor, no lo digas a nadie. Lucía grababa discretamente con su teléfono en el bolsillo, y yo asentí, fingiendo empatía. Podemos arreglarlo. Firma esto, un acuerdo para devolverlo todo. El documento, redactado por mí con cláusulas trampa, confesión implícita de fraude, cesión de bienes futuros. Lo firmó ebrio, sellando su destino. Pero el destino, caprichoso como una saeta en la feria, tenía otros planes. Al amanecer, mientras Javier roncaba en el sofá, encontré a Lucía en la cocina,
pálida como la harina de las torrijas, Elena. Algo va mal. Revisé los audios. Y hay uno tuyo. De hace meses. Hablando con Ramiro sobre falsificar pruebas. Mi mundo se detuvo. El corazón martilleó como un yunque en una herrería sevillana. ¿Cómo? Yo borré todo. Ella negó con la cabeza. Lágrimas cayendo, no confío en ti del todo. Sospeché. Y hacké tu teléfono por Javier. Él es un desastre. Pero tú. Estás loca de venganza. Esto lo destruirá. Y a ti también. La traición de Lucía fue un puñetazo en el estómago, mi aliada. La prima que juró lealtad, ahora me traicionaba por piedad hacia él. No lo harás. Sí sé, agarrándola del brazo. Somos familia. Pero ella se zafó, la familia no miente ni falsifica. Lo detengo por su bien. ¿Y el tuyo? El pánico me invadió como una riada del Guadalquivir. Corrí a la habitación de mamá, despertándola con sollozos. Hija, ¿qué pasa? Le confesé todo en susurros febriles, el plan, las falsificaciones, el odio que me carcomía. Sus ojos, nublados por el dolor, se aclararon por un instante. Elena, para. Javier robó. Sí, pero tú estás robando su alma. ¿Y la tuya? Intenté razonar. Él nos mató a ti y a papá con su egoísmo. Pero ella, con voz de acero forjado en años de sufrimiento, replicó: el cáncer no lo causó él, lo causó el silencio nuestro. Perdona, o serás como él. Sus palabras fueron un espejo cruel, reflejando mi monstruosidad. Salí tambaleándome al patio, donde el sol naciente quemaba como juicio divino, y por primera vez, el arrepentimiento me rozó. ¿Y si la venganza era solo mi excusa para no enfrentar mi propia soledad? Javier despertó ajeno al drama. Y fingí normalidad durante el día, visitas a la Alcázar, paseos por el barrio de Santa Cruz con sus callejones laberínticos que reflejaban mi mente enredada. Pero Lucía me vigilaba. Y esa noche, durante la fiesta flamenca improvisada, guitarra y palmas resonando como latidos acelerados, ella desapareció con Javier a un rincón. Los vi susurrar, su mano en su hombro consoladora, y supe que el fin se acercaba. Carlos llamó entonces. Su voz tensa: Elena. La Guardia Civil allanó la oficina. Buscan a Javier por blanqueo. Y mencionaron tu nombre. El teléfono se me escurrió de las manos. El mundo giró en un torbellino de ole y vergüenza. Había subestimado las ramificaciones, mis documentos falsos, plantados en servidores de la firma. Ahora me salpicaban a mí. Corrí hacia ellos, gritando: Lucía. No. Pero era tarde. Ella le había contado todo. Y Javier me miró con horror puro: hermana. ¿Tú hiciste esto? ¿Por qué? En ese instante, bajo las estrellas sevillanas, el clímax estalló no con venganza, sino con verdad cruda. Me arrodillé, confesando entre lágrimas: por mamá. Por nosotros. Pero Javier, en lugar de ira, extendió la mano. Entonces, pajemos juntos. No con mentiras. Lucía asintió. Y mamá, desde su silla, sonrió débilmente. Por un momento, el odio se disipó como humo de un cigarro mal apagado. Pero el twist acechaba, invisible como una sombra en el Guadalquivir. Regresamos a Madrid en un silencio que pesaba más que las maletas llenas de recuerdos rotos. El AVE traqueteaba como mis nervios expuestos. Javier a mi lado, mirando por la ventana los campos de Castilla como un exiliado. Lucía enfrente con brazos cruzados, guardiana de secretos que ya no eran míos. Mamá viajaba en ambulancia privada. Su respiración entrecortada un recordatorio de que el tiempo era un verdugo imparcial. Carlos nos esperaba en Atocha. Su rostro una máscara de confusión y traición. La policía interrogó a todo el equipo. Dicen que hay falsificaciones. ¿Tú, Elena? Lo abracé en el andén, oliendo a su colonia cítrica mezclada con pánico. Y mentí una vez más: es un error.
Javier es inocente. Alguien nos tiende. Pero sus ojos, oscuros como el asfalto mojado de Gran Vía, dudaban. Y en ese abrazo, sentí la primera grieta en nuestro matrimonio, la confianza, frágil como porcelana de Talavera, se resquebrajaba. Los días siguientes fueron un purgatorio burocrático. La Guardia Civil convocó declaraciones en su comisaría de Canillas. Un edificio gris que olía a café rancio y desesperación. Javier, pálido bajo los fluorescentes, negó todo, no blanqueé, fue un préstamo mal aconsejado. Yo corroboré. Destruyendo mentalmente mis falsificaciones, borré archivos de mi laptop esa misma noche. Pero el rastro digital es un fantasma persistente. Lucía testificó a nuestro favor. Su voz firme como en sus terapias es un malentendido familiar. No hay crimen, solo dolor. Pero el investigador, un hombre fornido llamado Morales con bigote de época franquista, me miró fijamente, señora Vargas. Sus correos a un detective privado sugieren lo contrario. ¿Venganza personal? El sudor me perló la frente. Negué con vehemencia. Invocando mi título de abogada, es calumnia. Demándelos por difamación. Salimos libres, pero con una sombra, orden de vigilancia sobre Javier. Y una advertencia para mí de no interferir. El impacto en nuestras vidas fue una avalancha. Carlos suspendió temporalmente su ascenso. La firma lo apartó por riesgo reputacional. Y nuestros amigos, esos hipócritas de cenas en el cielo de Alcalá, se distanciaron con excusas vagas. Javier se instaló en nuestro ático. Un huésped incómodo que cocinaba tortilla de patatas torpe pero sincera. Intentando redimirse, déjame ayudarte, Elena. Buscaré trabajo honesto. Lo observaba desde la cocina, recordando al niño que me regalaba margaritas silvestres del Retiro. Y el arrepentimiento se filtraba como aceite en agua. ¿Había mi venganza amplificado su ruina? ¿O solo la iluminado? Mamá. De vuelta en la clínica. Empeoraba. El médico. Un oncólogo joven con acento catalán. Fue franco, metástasis. Meses. Quizás semanas. La visité diariamente, sosteniendo su mano huesuda mientras ella deliraba sobre bailes en la feria de Sevilla. Baila conmigo, hija. Deja el rencor en el suelo como un mantón olvidado. Lucía se convirtió en mi confesor involuntario. Nos reuníamos en cafés de Malasaña, como el de la esquina con la librería donde compraba novelas de Cela para evadirme. Estás rota, Elena, me dijo una tarde, sorbiendo cortado. La venganza te dio poder, pero te quitó la paz. Le confesé el vacío, quería justicia, pero ahora solo siento nada. Ella, con su empatía de terapeuta, sugirió terapia grupal, pero yo reí amargamente, la familia es mi terapia. Y mi veneno. En secreto, contacté a Ramiro de nuevo, no para más mentiras, sino para limpiar el rastro, borra todo, o te delato. El río gutural por 1000 euros más, señora. El silencio tiene precio. Pague. Vendiendo una joya de mi ajuar de novia. Y por un tiempo, el alivio fue eufórico, caminatas por el prado, admirando las meninas con ojos renovados, como si Velázquez susurrara, el perdón es arte supremo. Pero el twist irrumpió como un rayo en cielo despejado. Una mañana de mayo, con Madrid vibrando al ritmo de la San Isidro, toros y mulillas en las calles. Recibí una llamada de Morales, señora Vargas. Necesitamos verla. Sobre su hermano. Y su madre. Corrí a la comisaría. El corazón en la garganta. Y allí, en una sala asfixiante con fotos de fugitivos en la pared, Morales desplegó papeles, extractos bancarios reales, no falsos. Javier no había robado solo la parcela, había manipulado el testamento de papá años antes, alterando cláusulas para excluirme a mí, dejando todo a él bajo pretexto de incapacidad mental de nuestro padre en sus últimos días. Mamá lo sabía, y por eso me había mentido, quería protegerte del golpe, hija. Javier era el niño perdido, tú,
La fuerte. El mundo se inclinó. Mi venganza, construida sobre arena, se derrumbaba. Javier no era solo un ladrón impulsivo, era un traidor calculador, que había planeado mi marginación desde la muerte de papá. Confronté a Javier esa noche en el ático, con Carlos como testigo involuntario. Me robaste mi herencia. El testamento era mío, grité, blandiendo los documentos como un torero su muleta. Él palideció, derrumbándose en el sofá. Elena, no entiendes. Papá me dijo en secreto que te lo dejaba todo a ti, pero yo temí que me dejaras de lado. Lo cambié por pánico, por amor torcido. Lágrimas surcaban su rostro, pero ahora las veía como cocodrilo, arrepentimiento fingido para manipular. Carlos intervino. Voz temblorosa, esto es una locura. Llevémoslo a los tribunales. Pero yo, derviche de furia renovada, lo expulsé fuera de mi casa. Parásito. Él se fue bajo la lluvia torrencial, maleta en mano, murmurando perdóname, pero yo cerré la puerta con llave. El clic, un veredicto final. El clímax se cocinaba a fuego lento. Denuncié a Javier formalmente. Con Lucía como testigo reacia, esto te destruirá a ti también, advirtió. Mamá, enterada en su lecho, me suplicó, Deitant. Él es tu sangre. Pero la sangre clamaba venganza verdadera ahora. Madrid, con sus fuentes danzantes en la Cibeles, parecía burlarse, justicia o ruina. Preparé el alegato definitivo. Noches en vela redactando demandas por fraude testamentario, mientras Carlos y yo nos distanciábamos en la cama fría. El precio de las mentiras era alto, mi matrimonio pendía de un hilo, mi carrera en pausa. Y en el espejo, veía no a una guerrera, sino a una viuda de su propia humanidad. Junio envolvió Madrid en un bochorno sofocante. El asfalto de la Castellana ondulando como espejismos de justicia esquiva. Y yo, Elena Vargas, me convertí en el eje de un huracán judicial que devoraba todo a su paso. La denuncia contra Javier se presentó en el juzgado de primera instancia de Madrid. Un laberinto de pasillos con eco de pisadas ansiosas y olor a papel viejo. Mi alegato era impecable. Pruebas forenses del testamento alterado, firmas superpuestas detectadas por expertos grafólogos. Testimonios de notarios ancianos que recordaban la versión original. Y el clavo final, una carta de papá, encontrada en el ático familiar, donde legaba equitativamente pero con nota marginal a Javier. Para que aprenda, a Elena, para que lidere. El juez, una mujer severa llamada Doña Rosa con gafas de montura fina, programó la vista para finales de mes, advirtiéndome, señora, las disputas familiares dejan cicatrices eternas. ¿Estás segura? Javier se defendió con un abogado de oficio, un novato tartamudo que balbuceaba excusas de error juvenil. Se presentó en la audiencia preliminar desaliñado, con traje prestado que le colgaba como piel floja. Y me miró desde el banquillo con ojos suplicantes. Hermana, retiro la demanda. Hagamos las paces por mamá. Pero mamá ya no mediaba. El cáncer la había reclamado 2 semanas antes, en una noche de luna llena que iluminaba la ventana de la clínica como un foco acusador. Su funeral en el cementerio de la Almudena fue un requiem silencioso, lluvia fina cayendo sobre el ataúd de roble. Lucía recitando salmos. Carlos a mi lado rígido como un ciprés. Javier intentó acercarse. Flores en mano, lo siento, Elena. Por todo. Lo aparté con un gesto helado. Las palabras no resucitan a los muertos. Enterramos a mamá junto a papá, bajo lápidas grabadas con familia eterna. Una ironía que me quemó la garganta. Carlos y yo nos hundíamos en un mar de tensiones. Él, obsesionado con salvar su carrera, presionaba, retira la denuncia, Elena. Por nosotros. Discutíamos en susurros furiosos en el ático, cristales de vino tinto derramándose como sangre en la alfombra persa. Es justicia, no venganza, replicaba yo.
Pero él veía la verdad, mi obsesión me consumía, convirtiéndome en una extraña. Una noche, después de una sesión particularmente virulenta, me confrontó en el baño. Espejo empañado, reflejando nuestras caras desencajadas. Estás destruyendo nuestra vida por un fantasma. Javier es un idiota. Pero tú eres peor, una jueza sin corazón. Sus palabras fueron un latigazo, lo abofeteé. El eco resonando como un disparo en el silencio. Él se fue al sofá. Y yo lloré en la ducha. Agua caliente lavando no el pecado, sino la certeza de que el amor se evaporaba como rocío matutino en la puerta del sol. Lucía intentó salvarme, visitándome con empanadas de Toledo y consejos envueltos en empatía. El duelo por mamá te ciega. Javier pagará. ¿Pero a qué costo? Le mostré las pruebas. Páginas amarillentas que olían a tinta y traición. Él nos robó la herencia. El futuro. Mamá murió protegiéndolo. Ella suspiró. Ojos empañados, tú mueres protegiendo el pasado. Su rol de mediadora se torcía. Secretamente. Contactaba a Javier, urgiéndolo a confesar plenamente para atenuar la pena. Yo lo descubrí por un mensaje en su teléfono, dejado descuidadamente en mi mesa. Y la furia renació traicionándome de nuevo. Eres como él. Ella se defendió. Voz quebrada, salvo lo que queda de esta familia. Incluyéndote a ti. Nuestra amistad se resquebrajó. Un puente andaluz colapsando bajo el peso de secretos. El clímax estalló en la vista principal. Un martes abrasador donde el aire acondicionado del juzgado jadeaba como un moribundo. La sala estaba abarrotada, periodistas de ABC husmeando por cotilleos. Primos lejanos fingiendo solidaridad. Y en primera fila, Carlos con expresión pétrea. Javier subió al estrado. Jurando sobre la Biblia con mano temblorosa, alteré el testamento por miedo. No maldad. Amo a mi hermana, le devolveré todo. Pero yo, desde la mesa de la acusación, presenté el golpe maestro, grabaciones de sus confesiones a Lucía, editadas limpiamente para omitir mis falsificaciones pasadas, un pecado que enterré profundo. Su voz llenó la sala, robé porque la envidiaba. Blanqueé para taparlo. El juez frunció el ceño. El jurado murmuró. Y Javier se derrumbó. Sollozando, mentiras. Elena me tendió una trampa. Caos, abogados gritando objeciones. Morales irrumpiendo con nuevas pruebas, transferencias bancarias a cuentas en Panamá. Reales. No mías. En el tumulto, el twist me golpeó como un toro en los cuernos. Morales se acercó susurrando, señora Vargas. Su madre. Dejó una carta. Para usted. La abrí con manos temblorosas en el pasillo. Aróme a lavanda materna impregnando el papel. Elena. Silis esto. Javier ha caído. Pero el verdadero ladrón fue yo, encubrí sus pecados por amor ciego. Y envenené tu corazón con rencor. Perdona, hija. La herencia no es dinero, es paz. Quema esto y libéralos. Lágrimas cegadoras, mamá no era víctima, sino cómplice. Y su confesión póstuma volteaba el tablero, Javier había sido manipulado por ella tanto como yo. El juicio se suspendió por nuevas evidencias. Pero el daño estaba hecho, Javier arrestado provisionalmente por fraude. Yo expuesta como vengadora obsesiva en los titulares la novia traicionada, justicia o histeria. Corriendo bajo la lluvia de verano que azotaba la plaza de Castilla. Llamé a Carlos, ayúdame. Lo perdí todo. Él respondió frío, encuéntrame en casa. Hablemos de divorcio. El clímax no era la caída de Javier, era la mía. Un precipicio desde donde Madrid se veía como un tablero de ajedrez derribado. Piezas esparcidas en irreversible caos. El verano madrileño se prolongaba en una agonía pegajosa. Verbenas en las plazas con churros humeantes y risas ajenas que herían como sal en llagas abiertas. Y yo, Elena Vargas, deambulaba por los restos de mi vida como un fantasma en el Palacio Real, divorcio inminente. Carrera en suspenso.
Hermano en prisión preventiva en Soto del Real. La carta de mamá ardía en mi bolsillo como un carbón andaluz. La releí en noches de insomnio. En el ático vacío Carlos se había mudado a un hotel en Huertas, dejando facturas y recuerdos como minas terrestres. Quema esto y libéralos, pedía ella. Pero quemar significaba incinerar mi identidad, la abogada implacable, la hermana traicionada, la mujer que había confundido venganza con virtud. Llamé a Lucía. Voz ronca por el llanto. Ven. Necesito confesar. Ella llegó al amanecer, con cruasanes de la mallorquina y ojos compasivos. Elena, el duelo es un río. Deja que fluya. Juntas, reconstruimos el mosaico roto. Lucía reveló lo que mamá le había confiado en secreto. Isabel encubrió a Javier no por favoritismo, sino por culpa propia. En los 70, durante la transición, tuvo un affair con un socio de tu padre, perdiendo dinero familiar. Javier lo descubrió de niño y juró protegerla, robando para compensar. Era un ciclo de mentiras generacionales. El shock me dejó muda. Mi venganza. Un castillo de naipes construido sobre arena movediza. Entonces, yo perpetué el infierno. Murmuré. Y Lucía asintió, pero puedes romperlo. Retira la denuncia. Visita a Javier. Dudé. El orgullo como un mantón apretado al pecho. Pero el vacío post-mama era un abismo, sin odio. ¿Quién era yo? La visita a la prisión fue un descenso a los infiernos dantescos, alambradas y guardias con miradas de piedra. El olor a desinfectante y desesperación en el locutorio. Javier apareció tras el cristal. Demacrado con uniforme naranja. Barba incipiente sombreando su mandíbula. Elena. Viniste a rematarme. Sus ojos, idénticos a los míos, brillaban con resignación. Tartamudeé. No. Entender. Le conté la carta. Las revelaciones de Lucía. Y por primera vez. No acusé, pregunté. Él habló durante horas. Voz amplificada por el interfono, mamá me pidió que falsificara el testamento para protegerte a ti. La fuerte. Dijo que si herencias todo, cargarías con su culpa. Yo lo hice por ella. Pero el pánico me cegó. Te envidié porque eras libre, yo, encadenado a sus secretos. Lágrimas rodaron por el vidrio divisorio, el ciclo se cerraba. No con cadenas, sino con confesiones. Perdóname, hermano, susurré. Él sonrió débil, ya lo hice. Ahora, perdónate tú. El divorcio con Carlos fue un quirófano frío en un despacho de la calle Fuencarral, papeles firmados con pluma que temblaba. División de bienes equitativa, el ático para mí. Su colección de vinos para él. Te amé, Elena, dijo al final, besando mi mejilla como un adiós. Pero el amor no sobrevive al veneno. Salí a la calle. Sol de julio cegándome. Y por primera vez en meses. Respiré libre, la pérdida dolía. Pero era limpia. Sin la podredumbre del rencor. Retiré la denuncia esa tarde. Alegando reconciliación familiar ante doña Rosa, quien alzó una ceja, valiente. Señora. La justicia rara vez cura almas. Javier salió en libertad condicional. Con orden de restitución Greyuel trabajando en una ONG de arte terapia en Lavapiés, pintando murales que sanaban barrios rotos como el nuestro. Las consecuencias se desplegaron en ondas, mi carrera renació en un bufete pequeño de barrio, defendiendo inmigrantes en causas pro bono. Un bálsamo para mi conciencia. Lucía y yo reconstruimos nuestra amistad en terapias mutuas, riendo de errores pasados sobre tapas en el Tigre. Javier y yo nos reunimos semanalmente en el Retiro. Paseando bajo olmos centenarios, construyamos algo nuevo, hermana. No un castillo, sino un puente. Vendimos la parcela remanente en Marbella, ahora valorada en millones por el boom turístico. Y con el dinero, fundamos una beca para hijos de familias rotas, en honor a mamá, Isabel Vargas, por segundas oportunidades. Madrid, testigo impasible.
Me devolvió su pulso, ferias de agosto con trajes de gitana que bailaba hasta el amanecer, sabiendo que el perdón no era debilidad, sino fuerza forjada en fuego. En una noche de otoño, con hojas doradas crujiendo bajo mis pies en la plaza mayor, encendí la carta de mamá en una fuente apagada, llamas danzando breves, liberando humo hacia las estrellas. Gracias, murmuré al viento. La venganza había sido mi cárcel, la redención, mi llave. Y en el silencio que siguió, oí su voz, bien hecho, hija. Ahora, vive.